Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaban: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero Jesús les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Y dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola, o mejor dicho, estas parábolas, aquí tenemos un resumen maravilloso de muchas de las parábolas que nos cuenta San Mateo. Recordemos que más o menos en todos los evangelios encontramos unas 46 parábolas, ¿verdad? O sea que son bastantes. Bueno, exacto no lo estoy diciendo seguramente, pero más o menos la cantidad. Es decir, enseñanzas bien prácticas y concretas, queridos amigos, para que nosotros podamos saber y entender lo que el Señor nos está proponiendo. Primero, la característica esencial y número 1 es que al hablarnos en parábolas, el Señor está apuntando al objetivo. Él añade objetivo, moto para la yegua tatañaína, va para la yeya potañaína, y ahí aparece, queridos amigos, y entra lo que se llama el reino de los cielos, nos dice San Mateo. Al hablar del reino de los cielos, nos está diciendo que es cómo vamos a traer a Dios, el reino de Dios, el reino, Peñan de Yara Oyo, Uta Peñan de Abetepe, Él como el rey de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento, ¿verdad, queridos amigos? Esto incluso me hace pensar en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan ahí cuando dice que los ancianos se juntaron, fueron junto a Samuel y le dijeron: queremos que nos des un rey, queremos que nos gobierne un rey? Ay, pues sí, Samuel,
ya hoy paso que veo oye que está veñando yara. Añande yara eso me hizo porque en realidad ni de posición de Samuel, porque en realidad lo que ellos están queriendo es dejarme a mí fuera, que se a mí. Nadie de Samuel el problema, no quieren que yo reine sobre ellos. Queridos amigos, por eso es que se insiste mucho y las parábolas nos enseñan y siempre nos dice, nos hace la comparación. ¿A qué voy a comparar el reino de Dios? ¿A qué voy a comparar el reino de los cielos? Hay señas de que tú llevas la vez con palabras sencillas, porque las parábolas son los aranduca, son los ñeenga, por decir así. Y que tú hay señas de la porque la ñeeno y chubecuera con terminologías difíciles, terminologías abstractas. Alguno no entendéis hoy. Otro a tu oñen botado, entendé más o menos, capta, pero andas ella y lo cuapa. Te andas ella y la o mañana y bueno, pea pecha ya pona pecha ñe pues no van a como verdadero cristiano. Entonces, uno que hoy lleva ñandela ya el anda ñantende ya güey. Ñañe es bonana, entonces en términos culturales, en términos de nuestra cultura. Ya yo cuá pona hanguaisa, ñaño hendu pona hanguaisa, haupe, upearire, ñañe pues no hangua, ñamba apo o ñon 10 ayer. Y comienza, ¿verdad? El primero dice a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras los hombres dormían, el enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Upeamos useña de ese, yo que cuera lleva peña de ñamba poro y nadie ya poro ve por a mí a niña y mo la UPB o pa imagina no pebendo pai con a veña de ella mañana por una mojina pesu petúa etcétera oña pia lleva ya pues a me juega pubi ta ira cuerandi ta gira cuerandi y me cuerandi lleva una comunidad, una iglesia doméstica ya de ella mojera. Pero recuerden, queridos hermanos, que vamos a encontrar cizañas en el mundo. Etaya yujuta la tormenta cuera. Etaya yujuta o mío ya posea pe iba y añande a petebe. Entonces nañandere llamo. Ay la pesa ante la yaya poina. Ya poseamos pepe y pona mía. Y ahí se le llama el trigo y la cizaña. Yandego ya hoy. Ese es un cizañero a ellos. Es casi siempre la iba ahí a llevar. También dice aquí, la respuesta alguna vez de UPS. ¿Quieres, ¿quieres que vayamos a arrancar esa cizaña? Pero el Señor le responde, no, porque hay peligroso. La de con areo lleva me hago mi chetere y de indicato y cuando va la cizaña, va la trigo y no bebe. Yo bebe lande asada o lo que sea, de pala, andere y peaceina a la cizaña. Ahí vas a ver y pea al trigo y pea en beipaño diepa. Ya antes toca cuay unión día, queridos hermanos, pero qué maravilla este Jesús cuando cuenta sus parábolas lleva. Hey, en el mundo, queridos hermanos, hoy está la hiponao, hoy está la ibahía. Y ande a hoy entonces, oye, poponá las cosas. Hoy hay la omboroa, hoy hay la carruaje, lleva hombre y pa, lleva hombre y sente. Las cosas lindas, porque, y cizaña, queridos hermanos, cizaña. En vez de hacer, ¿verdad? Y de vivir y procurar verdaderamente. Entonces siempre hay cosas cizaña, bebé. Vaya va pepeña mondata, vaya va ña momba eta itaipure, vaya va ña moita ñan de socio cuera coable, etcétera. Peisa, ya y puñan de éramos guays. Cizaña puro y te, queridos hermanos. Entonces ñan guaína, mi pona mía, ya pona ña mojeñoyana, peñan de reco, veña mojeñoyana, peñan de roga, puya lleva, ña mojeñoyana, peñan de tupao, peñan de comunidad, peñan de capilla, siempre ya yujuda. Oí la pea peisa lleva. Oye, cada simplemente sus propios intereses. O pega la ñande yara y se añade. Pero, y paja ñande yara y no, ta joven, pepotibe, no, jarrea ñande o mía. No es eso ñande yara. Déjeles que crezcan juntos. Porque ustedes, cuando se van y se hacen también argelados ahí, que tú vemos en va, cuanto y poná ahí, pembeipa. Pembei se jabe pe iba y vas a ver pembei pe pona. Entonces dice, déjenlos
Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña, átenlo en gavillas y quémenla. Pero el trigo almacénenlo en mi granero. Queridos amigos, si muchas veces añe por andúa, hayan de pico yagüero vía añetete, ¿verdad? En lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque esto que nos está diciendo demasiado claramente. Al fin del tiempo, aquí tenemos que pelear y tenemos que siempre salir adelante. Porque es el Señor el que nos va a juzgar. Es el Señor el que mira nuestras intenciones. Vaya guabañandejina, ñandeva cizañero, la bañande añetetela cristiano, ojecaina, peiponá, añamo puajan, la ñande comunidad. Donde hay lo ve años de la yajecante, sino que ñañe pues ñande hay bautizado. Es decir, que trabajamos por el reino de Dios para sacar adelante nuestra comunidad. Déjenla crecer juntos. Es decir, que siempre ya yujuta peñan de yara y haya peiponá peiba ya peñan de mundo a peari. Pero ya guatata año 10. Ñandela ya huere coana co ave pembarete pe puaca pe ua peñan de yara pe tu maranga turu vive ya guatan ua peipona. Ni a peñan de ya, porque si no vamos a ser arrancados también, tirados al fuego, donde arderá, dice el Señor. Bueno, pidamos esta gracia, ya llegue esa pequena. Haña mañana, haya ya poquena peñan de yara para construir el reino de Dios en medio de nuestro Paraguay. Que así sea. Que así sea.